Dios les bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Gracias por estar sintonizando esta transmisión a través del YouTube, de la plataforma YouTube, y que podamos nosotros exponer la palabra de nuestro Dios. Gracias a Él porque nos da la fortaleza física, las fuerzas para poder seguirlo haciendo. Y deseo que pongan en ustedes los creyentes, nosotros, en todos, el deseo de estar viendo estas transmisiones, porque hay hermanos que definitivamente constantemente se esfuerzan, y en el caso de los pastores y de los líderes que están buscando en la palabra para poderles predicar. Y pues también es bueno cuando los hermanos se congregan para poder ver estas transmisiones. Estamos cubriendo finalmente, no nos estamos quedando, la iglesia no se está quedando con los brazos cruzados, está atendiendo al alimento de la iglesia. Pero bueno, vamos a tocar hoy un tema especial, un tema muy importante acerca de la vida de los pastores, precisamente la bendición de tener un pastor en nuestra iglesia y el poder cuidarlo, el poder atenderlo, el poder analizar a través de la historia de Eliseo y su siervo y cómo es que el Señor obra a través de la vida de nuestros pastores. Así que conoceremos en esta tarde. Por favor, quédese y comenzamos después de este canto. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas. Cambia, Señor, cambia mi vida. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Dígale al Señor lo que continúa. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo, el amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Cambia mi vida. Cambia, Señor, cambia mi vida. Dígaselo con el corazón. Limpia, Señor, mi corazón. Sana,
Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 19. La palabra de Dios dice así: Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Amén. Estamos ya de regreso, queridos hermanos. Vamos a orar, vamos a entrar de lleno y también empezar con nuestra oración a nuestro Dios para que pueda dirigirnos en esta tarde. Señor Jesús, muchas gracias por la transmisión de esta tarde. Padre, le pido que usted nos dé sintonía, nos dé conexión, nos dé palabra, Padre bendito. Señor, en este miércoles de oración, por favor, edifica la vida de nuestros hermanos, Señor, de todos los creyentes de la Iglesia Bautista Maranata, así también de quien mire, Padre Santo, esta plataforma. Padre, por favor, haz que tu palabra, Señor, tenga un cimiento fuerte y haga eco en el corazón de ellos. Así también le pido y le suplico por quienes están padeciendo, Padre Santo, por alguna enfermedad, sobre todo por este virus, Padre Santo, que usted dé la sanidad necesaria, Padre, a sus cuerpos físicos. Obre grandemente y poderosamente, Padre bendito, porque te necesitamos mucho. A quienes están pasando por alguna situación legal, financiera, Padre bendito, por favor, suple toda necesidad y atienda, Señor, en justicia a lo que es correcto y necesario para la vida de nuestros hermanos que están pasando por esta situación. Y cualquier necesidad también en nuestra iglesia, Señor, familiar, Padre bendito, en el interior de cada hogar, por favor, Señor, obre en lo que están pidiendo nuestros hermanos, Señor, y
a toda la iglesia, a jóvenes, niños, Padre Santo, porque también los niños tienen necesidades, Padre Santo. A veces piden por sus padres, que tal vez no los ven tan unidos, ecuánimes, y el niño sufre, Padre bendito. Los jóvenes, Padre Santo, con tantas, no tienen a veces solvencia emocional, Padre Santo, pasan muchas cosas en su interior, y Señor, permite por favor que la iglesia esté unida a través de su Espíritu Santo, Padre bendito, en oración constante, Padre bendito, sabiendo que pronto usted vendrá por su iglesia, Padre Santo, y que dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Así que mi Dios, permítenos estar en esa sintonía contigo, en esa conexión, y que hoy podamos disfrutar de estos minutos, Padre Santo, para atender tu palabra en 2 de Reyes capítulo 6. Muchas gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Y estamos viendo, Padre, en la Biblia, pues un momento muy bonito. Estamos viviendo el mes, celebrando, haciendo algo conmemorativo al mes de la Biblia. Y, aparte del mes de la Biblia, también el mes del pastor, ¿verdad? Ya terminó el mes de la Biblia, porque muchos lo consideran hasta el mes de septiembre, pero también dentro de esto se conmemora a los pastores, se les hace algo conmemorativo en las iglesias locales, ¿verdad? Pero nosotros vamos a atender esta parte en esta tarde para que podamos interesarnos, y usted pueda llamar a quienes están por ahí en su hogar y pueda decirle, vengan, vamos a escuchar la enseñanza de esta tarde. Y miren, hermanos, quiero que ustedes vayan a sus Biblias, por favor, que abran en 2 de Reyes capítulo 6, 2 de Reyes capítulo 6, y vamos a leer estos versículos, y me gustaría que miren la transparencia. La transparencia precisamente es a lo que consideramos y decíamos hace ratos del mes del pastor. Rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre nosotros, ¿verdad? Y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, con amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mucha estima, hermanos, y gracias a Dios porque tenemos un pastor titular en nuestra iglesia. Teníamos con nuestro pastor Armando, por supuesto, 2 pastores, ¿verdad? Y eso es de gran bendición. La Biblia les llama ángeles cuando en el libro profético de Revelación, que es el Apocalipsis, manda el ángel a la iglesia de Sardis, de Tiatira y a Filadelfia y así, ¿verdad? Por eso se les considera como esos ángeles a los pastores, porque son ángeles que anuncian y que guardan, y que Dios les da además de una orden de pastorear a través de un llamado. Miren, hermanos, todavía van a dar cuenta sobre usted y sobre mí. Así que tienen un gran peso que nosotros deberíamos ayudarles a cargar y no aumentar. Bien, entonces, sabiendo esto, y que usted puede tener ¿cómo le podría yo a usted decir? Para que me entienda, pues la gracia de mencionar de sus labios, mi pastor, mi pastor. A veces es muy complicado la vida de un pastor, hermanos, porque se enfrenta a muchas situaciones. Desde el momento en que él recibe el llamado, pues fíjese que viene un sentimiento una confrontación entre el Espíritu y Dios, porque desde ahí empieza, por supuesto, también el diablo. Yo no quiero decir que juega un papel importante, pero sí mete tropiezo, y a veces no queremos atender al llamado, y está ese corazón, esa llama ardiendo. Y fíjese que si algo pasa en la vida de los pastores es que Dios nunca, si ya sintió un llamado, nunca lo va a dejar. Nunca lo va a dejar de sentir, y es algo que está ahí constante en todas las etapas. Y por eso es que hay muchos que regresan a sus actividades o hacen otras actividades, pero ya cuando tienen mayor edad es que deciden entonces entregarse totalmente al pastorado, porque comprenden, se dan cuenta el servicio. Pero pues también qué bueno y bienaventurado lo considero aquel varón que desde su niñez y desde su juventud decidió servir y se dedicó por completo a trabajar para el Señor, a vivir para el Señor. Y pues ya sabemos todas las cosas. Dios siempre sostiene a estos varones que han decidido y fielmente
y procuran caminar como Enoc, como Elías, rectamente delante de Dios. Y hoy pues vamos a ver un poquito de la persona de nuestro pastor Gerardo, de la cual queremos decirle no nada más felicidades, ¿verdad? Por el Día del Pastor, porque es tan bonito expresarle felicidades, pero más que felicidades es poder extenderle a un varón de Dios, extenderle la mano y poder abrazarlo, sostenerle, porque él también pasa situaciones difíciles. Y repito, no es ahorita ya él como pastor de la iglesia Maranata, es desde que él sintió el llamado. Él ha venido padeciendo, porque así es de todo siervo, desde el momento de la elección al llamado, de decir voy hacia el llamado, porque empiezan a despojarse, luego viene la situación familiar, que podamos entrar, meter en sintonía a toda la familia, que los hijos no lleguen cuando son grandes a decir la iglesia me quitó a mi papá. La iglesia me quitó y así. Entonces vamos de esa forma como el pastor empieza a sufrir, hermanos. Y cuando toma el liderazgo, el pastorado en una iglesia, pues se vuelve algo tan complicado, hermanos. Quiero que reconozcan, como dice esta porción, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Y por qué es necesario que los tenemos que reconocer? No solamente reconocerle y decirle muchas felicidades, hoy es día del pastor, porque esa es una mención. Y para esa mención, pues si quieren, mejor le hacemos un diploma al pastor y se lo llevamos a su casa, ¿verdad? Dice, reconozcamos, hermanos, y no tampoco el trabajo que ellos están haciendo, porque les estaríamos hacer perder la bendición de lo que ellos hacen por amor a la obra, sino reconozcamos, hermanos, todo aquello por la cual ha padecido un siervo de Dios. Reconozcamos todo el proceso que pasa, y que sabe algo, hay algo importante. Reconozcamos que ellos también son seres humanos, como nosotros, como usted, como yo, totalmente prestos en su momento a caer en alguna debilidad, y yo no digo hasta tentación, hermanos. Están prestos, y ellos tal vez más, porque el diablo sabe cuando va a tirar su dardo de maldad hacia quienes están más fuertes. No les interesa a quienes todavía están entrando a algún lugar, o quienes todavía a veces queremos vacilar con el pecado. Al diablo no le está interesando tanto, le está interesando el que está orando por esos a quienes el diablo de alguna manera lo están ahí vacilando. ¿Se da cuenta, hermanos? Y por eso tenemos que reconocer el trabajo de un pastor. Y nuestro reconocimiento no solamente debe estar desde nuestra oración para ellos, sino también la ayuda. Cuando yo le digo a usted, la ayuda completa para el siervo de nuestro Dios puede ser económica, emocional. ¿Qué le parece unas palabras de aliento a su pastor por una mañana? Y es que pasan tantas situaciones, hermanos. Les digo, desde el llamado, su familia, y luego una vez que tienen la titularidad del llamado, es decir, ya están en una iglesia, instalados como líderes, como pastores. Por supuesto, quienes llevaron el proceso de una misión y se hizo iglesia, pues por eso dicen que se le toma amor a la obra, porque pues se sufre, hermanos, también esa parte de hacer nacer, de ganar almas para Cristo y llevarlos, enseñarles, discipularlos. Es inversión de tiempo, por eso es que vemos la importancia de la familia. Es una inversión fuerte, grande, dedicado, que yo me atrevo a decir que el pastor Gerardo pasa más tiempo para la iglesia que para su hogar. Y podríamos decir, el hermano es candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿verdad? Pero es que no es tan fácil la vida del pastor. No es tan fácil, hermanos. Y vamos en este sentido de que nuestro pastor, en este caso, ya es el pastor titular de la iglesia. Y si algo sucede con el ser humano cuando inicia un reto en su vida, cuando inicia, en este caso, un llamado, una promesa, viene miedo a su corazón. Siempre de una persona, queridos hermanos, y eso es lo que tenemos que reconocer, somos seres humanos. Imagínense recibir una iglesia magna como Maranata, y no es tan fácil. Y podemos comprender en este momento, decir, reconozcamos
a nuestro pastor porque se siente miedo, hermano. Luego no hay hermanos tan fáciles de tratar. No quiero ofender a nadie, ni voy a señalar a nadie, pero siempre hay hermanos que pueden ser contreras o que quieren sus opiniones ser, que sean rígidas. Yo recuerdo mucho al pastor Armando, porque él muchas veces llegó bueno, él nos daba, y creo que por eso es la parte que se le extraña, una de las cosas por las tantas que con el pastor Gerardo se le extraña al pastor Armando, porque pues sentíamos de alguna manera ese respaldo, ¿verdad? Como lo considero que pasó con Eliseo y Elías, ¿no? Entonces, pero vemos que quien respalda por completo a todo es precisamente el Espíritu Santo. Sin embargo, una de las cosas que enseñaba el pastor Armando precisamente a quienes estaban en el seminario era, tú tomas las decisiones. Y sí, también reconozco, hermanos, que Dios, miren, queridos hermanos, envía una sensibilidad especial a los pastores. Una sensibilidad e incluso pone atributos extras en los pastores, al grado de que ellos hasta puedan soñar o tener visiones, hermanos, que no lo dicen en la iglesia, pero que les ayudan a discernir hacia un hermano si está bien o está mal. Así que, hermanos, cuando enfrentan un papel de ser pastor titular, pues lo primero que viene son miedos. Como cualquier ser humano, pues ante un cargo como tal, son miedos y a veces esos miedos pues nos van limitando, hermanos. Nos van limitando a tomar tal vez decisiones personales y pues se entiende en ese momento decir, reconozcamos a nuestros pastores porque pasan por todas estas situaciones. Yo recuerdo una ocasión al pastor Gerardo. Bueno, iba a mencionar del pastor Armando que tenía dolor de estómago, tenía diarrea, y se le empezó a decir en la iglesia los anuncios y los avisos con el pastor Armando. Y él nos decía desde atrás que le diéramos más vuelta al canto, que avanzáramos más. E incluso ya se estaba sintiendo mal porque había tomado una pastilla, se le había bajado el azúcar, o se había subido el azúcar, algo así. Y esas cuestiones no entendemos que a pesar de, incluso estando ellos enfermos, llegan. Me acuerdo que subió, el pastor Gerardo tuvo que dar los anuncios y ya cuando él subió a predicar, pues se le miraba el rostro. Y sin embargo, ¿saben qué sucede? Cuando llega el pastor a la iglesia, porque me ha tocado ver la vez pasada, me tocó ver al pastor Gerardo, cuando iba entrando a la iglesia. Yo no sé incluso si había pasado algo en su casa, pero él iba muy, como siempre, una persona que yo considero muy humilde, y no le estoy echando las flores al pastor Gerardo, sino estoy diciendo lo que usted también probablemente aprecia de él. Preguntaba ayer precisamente a una persona, ¿qué atributos le ves a tu pastor? Porque sabía que eso me iba a ayudar el día de hoy. Y quiero que usted considere qué atributos le ve a su pastor. ¿Qué reconoce usted de su pastor? Yo siempre he dicho que el pastor Gerardo es todoterreno. Siempre le he llamado así. Y ahorita le voy a mencionar por qué. Pero venía él entrando a la iglesia y abrió su carro y sale una hermana. Hermano, se acabó el gas. ¿Qué hacemos? Y pues cuando a lo mejor él viene, el siervo de Dios viene pensando en su mensaje y le voy a hacer así y aquí voy a añadir esto porque luego se nos viene para ir juntando el mensaje y queremos que sea lo de mayor edificación, bendición a la vida de la iglesia. Y luego vienen estos y es, ¿qué hacemos? Y me acuerdo que ya luego entró, lo que se logró solucionar, díganle por favor al hermano Juanito, se logró entrar a la iglesia y entrando en la iglesia no sirve el cañón, no agarra el cañón. Y todas estas situaciones, y luego que cuando quiso ir al interior ahí donde está la oficina del pastoral, dice, tiene llave.
y que no saben usar la llave. Y una complicación tan fuerte que si él venía regularmente a decir preparado, pues se le descontroló en todo ese proceso. Y yo no, ya no lo vi, pero a lo mejor no sabemos que si algún hermano llegó por ahí y dijo, pastor, tengo este problema. Y antes de que él pase a predicar, a veces le decimos nuestras situaciones, nuestros problemas. Entonces los pastores normalmente se cargan y interrumpimos, parece la enseñanza y lo que Dios quiere lograr a través de su palabra. Y se da cuenta qué tan complicado, qué tan complicado. Y imagínense cuando algún hermano, porque sí los hay, hermanos, cuando alguien se acerca, pastor, es que esto que usted predicó, no, está muy fuerte, o es esto. No, pastor, mire, usted hizo, aquí se equivocó, está mal, antes incluso de que pase a su enseñanza, eso afecta siempre al predicador. Siempre va a afectar al predicador. Así que si usted, una recomendación es que si usted quiere decirle, platicar con el pastor de alguna manera en algo, espere, querido hermano, a que él pueda dar su enseñanza, su predicación, la predicación de la palabra, para que pueda ser de edificación y bendición. A lo mejor en ese proceso Dios hable a su vida, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia, reconozcamos a quienes presiden entre nosotros y que los tengamos en mucha estima. Pareciese, queridos hermanos, que no es un trabajo. Y a veces hasta les nombramos, les queremos exigir y decir, pues es que para eso se le paga en la iglesia. Pero es que no es un trabajo habitual. Y yo creo que a lo mejor de su trabajo secular, a lo mejor el pastor ahorita podría decir, no, pues si siendo así, preferiría el trabajo secular, ¿verdad? Porque no tienen tantas exigencias. Pero esa es la parte de reconocer. Si algo siempre he dicho que los pastores tienen mucho hígado, necesitan mucho hígado para atender a la iglesia. Y vamos sobre esto, hermanos, porque vemos cómo en el caso, yo decía que el pastor Gerardo es todoterreno y siempre está en los lugares, en las situaciones difíciles de cada quien. Yo creo que ha estado con usted, ha estado conmigo siempre. Y por supuesto, ese era su nombramiento antes, ¿verdad? El pastor de visitación. Así estaba. Y miren todos los roles que el pastor Gerardo, me acuerdo que el pastor Armando siempre decía, pregúntenle a Gerardo. O sea, y que, bueno, ¿quién va a cantar? Porque quiero cantar este domingo. Pregúntenle a Gerardo. Y hoy cuando se supone que ya es nuestro pastor titular y él debería estar nombrando, pregúntenle al hermano, pregúntenle a mis diáconos, no, sigue siendo él el que tiene todos estos papeles y todos estos roles, pero ahí se los dejo, hermanos, para que podamos como iglesia también administrarnos y decir, le ayudemos a este varón a poder. Por eso dice en el libro de los Hechos que se llamó a 7 varones de buen testimonio, porque era necesario tener diáconos en la iglesia, era necesario tener ujieres, era necesario tener quienes trabajaran y presidieran en la iglesia para no dejar solamente el cargo a una persona. Por eso también el suegro Jetro, el suegro de Moisés, le dio en sabiduría de parte de Dios a Moisés, es que tienes que establecer líderes para que te ayuden a administrar, para que te ayuden a trabajar. Y ahorita ya cuánto tiempo ha pasado, creo que llevamos más de 3 meses, y el pastor sigue atendiendo, él manda los roles para quienes van a dirigir, ya debería haber un hermano en eso, para que él no tenga que estar atendiendo todo esto, porque imagínese todo lo que se concentra en su mente, ¿sale? Así que, querido hermano, vale la pena que nosotros reconozcamos de esta manera. Y le digo, no hablo, incluso si usted tiene las posibilidades de llegar con un billetito por ahí y reconocerle, pues qué bendición. Pero no es eso el reconocimiento que Dios espera de usted como un creyente, como una oveja hacia el pastor, ¿verdad? Así que, hermanos, mire, quiero que usted vaya a 2 de Reyes. Una vez que vimos 1 Tesalonicenses, quiero que usted vaya a 2 de Reyes, capítulo 6. Y aquí pasan dos situaciones muy, muy, muy importantes. Mire, dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo,
he aquí, el lugar en que moraremos contigo no es estrecho. Estamos en el versículo 1 del capítulo 6. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él te respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció, quiero que lea, son dos historias que pareciesen no tener un tema en común, pero como el siervo de Dios, que en este caso es Eliseo, juega un papel importante, y como lo juegan nuestros pastores el día de hoy. Y dice en el versículo 5 del capítulo 6 del segundo de Reyes, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. O sea, esa hacha era un prestado, le habían prestado a este varón. Y en el 6 dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Dice, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Y normalmente, hermanos, nosotros nos encontramos en estas situaciones. Ya le contaba cuando llegó el hermano y le dijo, y llega muchas veces y le dice, hermano, no hay gas, hermano, no hay esto, no hay el otro, está pasando esto. Fíjese que aprendí de una persona, secularmente, a que siempre cuando nosotros encontremos y hagamos algo, siempre, o nos encontremos en una situación difícil, conflicto, lleguemos con una solución. A veces en el equipo de trabajo, hermano, ¿y qué podemos hacer aquí? Hermano, ¿y qué hacemos esto aquí? Y a veces les he tenido que decir, dame solución, dame respuesta, ven conmigo y dame una respuesta, dame una solución. Y normalmente si algo nos gusta, nosotros los creyentes, es llegar con una problemática. Y por supuesto, yo no digo que hay los problemas, pues para eso vamos también, para contárselos al Señor. Pero situaciones que albergan a veces la iglesia, al lugar de buscar soluciones, por ejemplo, que si el cañón no enciende, que si se acabó el gas, que normalmente lo que hacemos es, pastor, ¿qué hacemos? Pastor, fíjese que esto, pastor, fíjese que aquí, fíjese que allá. Estamos en esa tesitura, hermanos, y si esta persona, le digo, me enseñó mucho en ese sentido, porque siempre me dijo, ¿y cuál es tu solución? O sea, yo le llegaba con la circunstancia y él mismo me decía, ¿y cuál es tu solución? Porque ni modo que no lo puedas resolver. Entonces, siempre, si algo usó el pastor Armando, es la confianza en el hermano, en el creyente, ¿verdad? Y si le decía, por favor, te pido que hagas esto. Pero pastor, no sé si voy a poder. Es que yo te estoy diciendo que vayas y hagas esto, porque confío en que tú lo puedes hacer. De lo contrario, mejor no hubiera llegado y ni nos habla, ¿verdad? Lo mismo el pastor Gerardo. Lo mismo, hermanos. Y vemos una situación aquí, que pasa con este siervo, con Eliseo, que el hacha de este varón dice que empezaron a cortar el árbol y había, por supuesto, agua, y se fue en el interior. Por supuesto, sabemos en ese entonces, ahorita normalmente las hachas son de hierro, son de fierro. La parte que más, pues, obviamente pesa, es difícilmente que flote. Y aquí sucedió un evento totalmente milagroso, algo que no es natural. Y vemos que el hacha de la historia, pues en esta analogía, hermanos, es pues algo inusual. El material de un hacha por lo general es de hierro. En la antigüedad podría ser de piedra u otro de metal. En cualquier caso resulta ser muy pesado, como les decía, como para flotar en el agua bajo cualquier circunstancia natural. Entonces vemos cómo es que el profeta de Dios, en este caso que es Eliseo, dice que ora y hace algo que yo considero que es llamarle experiencia. Y incluso he buscado en algunas páginas por ahí de internet si existe algo químico o algo que al meter un palo pues haga flotar un hierro, algo más pesado. Pero no he encontrado, queridos hermanos, por eso lo señalo como algo sobrenatural,
algo que Dios usó para distinguir, por supuesto, la fe de este varón, de este siervo de él. Y a veces vamos a ver, no a veces, en muchas ocasiones, vamos a ver a nuestro pastor teniendo este tipo de actitud por su fe, logrando más que lo que nosotros pues dijimos, bueno, no podíamos. Yo recuerdo cuando a mi suegra se le internó, porque se había bajado sus plaquetas y sí era necesario y estuvo varios días en el hospital. Me costaba mucho entrar, incluso que un familiar, porque las enfermeras se ponen muy estrictas, y bueno, todos los responsables, ¿no? Y para no alterar, y es el de que a las 8 de la noche, en la última visita, ya termina todo. Entonces, ya teníamos que correr, por muy que quería yo ser cortés con las personas que nos atendían y nos dejaban entrar, pues era muy complicado. Bueno, resulta que, pues yo dije, bueno, ya, vamos a despedirnos, y se quedó la persona encargada de cuidar a mi suegra en esa noche. Y de repente, estando aquí en casa, eran como las 11 de la noche, recibo un mensaje que dice, vino tu pastor a visitar. ¿Cómo? Y lo dejaron entrar. Y me dice, pues sí, y estuvo aquí, yo también estuve aquí. O sea, si algo tiene el pastor, ¿cómo logra? Yo le puedo decir ahorita, ¿cómo logra convencer para poder entrar? Siempre el pastor dijo, por la credencial, el pastor Armando siempre decía eso, es la credencial mágica. Y no es así, hermanos. Es que los pastores hacen cosas sobrenaturales porque Dios está con ellos, porque Dios sabe las intenciones de su corazón. Y esa es la parte que usted y yo deberíamos reconocer de nuestros pastores, quienes presiden entre nosotros, que siempre tomarán una iniciativa más allá. Y yo ahorita hace rato le decía, podría llamarle experiencia, porque a lo mejor Eliseo sabía que metiendo un palo en el agua hacía flotar algo. Por los años a lo mejor la vida le enseñó, pero era algo sobrenatural. Ya se imagina este varón que había tan contento que se puso, porque no era ni de él el hacha, cuando la rescató. Y sobre todo quienes vieron lo que Eliseo hizo. Solamente figúrese el hierro flotar por causa de que Eliseo metió un palo. Qué tan impresionante ha sido algo que el pastor, cuando chocó Juan Ramos, tuvieron un accidente aquí en la Avenida Central. Pasamos con mi esposa y justamente acababa de suceder el accidente. Y le di, y como tenía que llevar el trabajo a mi esposa, le digo, no sé qué hacer, me quedo, bueno, ¿sabes qué? Te llevo rápido, porque ya, precisamente ese día estábamos en una emergencia que tenía que estar ya, en el lugar de trabajo, y bueno, la acerqué lo más que pude a ella, y dije, no, le voy a hablar al pastor Gerardo para que pueda llegar, y eran como 6:45 más o menos de la mañana. Y entonces le hablé, pastor, fíjese que vi a Juan Ramos, sufrió un accidente y le digo yo en lo que ahorita voy a dar vuelta a varias cuadras y regreso para ver si nos podamos, aunque sea más tardecita, como a las 8, no sé, usted pueda hablarle o no sé. Miren, hermanos, fueron como 6 cuadras en lo que avancé y fui y regresé. El pastor Gerardo ya estaba ahí. ¿Cómo le hizo? No sé. No sé, hermanos, pero qué bendición cuando pasan cosas sobrenaturales, cuando pasan cosas que después dije, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para llegar tan rápido? ¿Cómo le ha hecho para poder entrar a los hospitales y poder visitarle? Y estuvo ahí media hora, 40 minutos con mi suegra. No dudo que con usted también ha llegado. Cómo Dios le ha amparado al pastor Gerardo, aún en época de virus. El poder llegar, estar con los hermanos en el duelo, estar con las familias en la enfermedad. Como Dios le ha amparado, hermanos. Pero precisamente sucede este primer caso con Elías y Eliseo. Y continúa la historia. Continúa porque estas características las estamos viendo en el siervo de Dios. Y miren, hermanos, a partir del versículo 8 viene la historia
de los sirios, quienes querían atacar a Israel. Y vemos en el versículo 8, si tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, estamos en el versículo 8 del capítulo 6 de Segundo de Reyes, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar. O sea, Eliseo le dijo al rey de Israel, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Pero ¿saben qué pasó más adelante? En el versículo 11 dice, y el corazón del rey de Siria, el rey se llama Ben-Hadad, así se llamaba el rey, del rey de Siria, se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, el rey de Siria, les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros, perdón, ¿dónde estoy? Sí, perdón, en el 11, ¿quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Es decir, queridos hermanos, Eliseo, por supuesto, en obediencia a Dios, había dicho al rey de Israel que los sirios iban a atacarle y que como ya iban en camino hacia Israel, les dijo, no vayas a pasar por tal lugar, porque ahí están ellos instalados. Y guárdate en Israel. Y cada movimiento que hacía este rey, Ben-Hadad, el profeta Eliseo, a través de la oración con Jehová su Dios, con nuestro Dios, le era declarado dónde iba, cómo iba, y por eso el rey de Israel podía moverse. Pero vemos normalmente esta posición que toman los pastores de poder cuidarnos, de poder decirnos, aquí estás bien, aquí estás mal, aquí pasa esto, aquí mira esto. Ellos oran y velan por nosotros. Por eso reconozca el trabajo que ellos hacen. Y normalmente nuestra pregunta es decir, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, pastor? ¿Qué hacemos, pastor? Ahorita, además del llamado y lo que decíamos hace ratitos de un pastor, enfrentar como en su liderazgo este papel de decir, soy el pastor general de la iglesia, vienen miedos y todavía se añade a esto la pandemia. No crea que el pastor hasta no ha dormido por pedirle a Dios qué decisión, cómo debe él enfrentar. Muchos pastores están en esto, hermano, cómo poder enfrentar en la iglesia. Si llegan a la iglesia, está loco. Piensa que su fe lo va a mantener aislado de la enfermedad. Si no llegan a la iglesia, otros que dicen, a este pastor le hace falta fe. O sea, cuánta contradicción. Porque cada hermano de la iglesia tiene una perspectiva diferente de cómo atiende la pandemia, de cómo lo ve. Nosotros que pasamos por un proceso de enfermedad, podríamos decirle que esto está fuerte. Pero algún hermano que a lo mejor nos tocó poder decir, no, está bien, no se crean. Y sigamos asistiendo. O sea, qué situación tan difícil y complicada para el pastor para tomar esta situación y este punto. Y se vuelve tan complicado, hermanos. Y ellos tienen que pedirle el discernimiento a Dios. Y decir que voy a mencionar el domingo. A veces hasta los líderes, los pastores, ojalá no se vayan a molestar a los hermanos o no vayan a tomarlo a mal, ¿verdad? Siempre por lo regular piensan así. Pero les digo, es parte. Y la experiencia de la vida, es decir, como en su camino pastoral, pues por supuesto van adquiriendo mucha experiencia y sus decisiones cada vez son más firmes, son más fuertes porque vemos ya un historial detrás de ellos. Pero normalmente es nuestra pregunta, ¿qué haremos? Y vemos cómo Eliseo le decía al rey de Israel, vamos a hacer esto, te vas a quedar aquí. Y resulta que el rey de Sirio, al saber que era Eliseo,
quien era el que le estaba diciendo todas las cosas al rey de Israel, pues decide ir a aprenderlo, a tomar, dice, vamos entonces por la cabeza de Eliseo. Y dice que juntó un ejército y llegó a Israel y sitió la ciudad. Acuérdense que Israel estaba siempre amurallada, era una ciudad amurallada. Normalmente en estos países asiáticos o países del Oriente son ciudades amuralladas. Existen hasta hoy en día los muros de Israel. ¿Se acuerdan de los muros de Jericó? Era una ciudad también amurallada. Y vemos, hermanos, que dice que sitió con caballos. Y pasa algo importante aquí. Aquí pasa algo muy importante, hermanos, que quisiera que usted ponga mucha atención. Imagínese afuera del ver, por ejemplo, como en esta transparencia, ver, hermano, cuando a nosotros los creyentes, las ovejas de la iglesia, nos sobreviene un problema difícil, llámese enfermedad, legal, financiero, y vemos cómo está presente en nuestro alrededor la situación que nos está apretando, que nos está angustiando. Y normalmente es llegar al pastor y decirle, me está pasando esto. Y a veces el pastor puede decir algo tan sencillo como, oremos. Vamos a pedirle a Dios. Y nosotros en nuestra negligencia, en nuestra aflicción, desesperación, pastores que ya ha orado, o sea, no le veo, o sea, a veces queremos escuchar precisamente al pastor dándonos una solución como con una varita mágica y cuando no sabemos, cuando no nos percatamos que ellos como siervos de Dios harán como Dios lo indique y les dará la sabiduría para poder ayudarnos en este proceso, en algún proceso que estemos pasando. Y encontrarse, había un siervo, Eliseo tenía un siervo, un joven, en los capítulos 14, más allá adelante, del capítulo 6 de Segundo de Reyes, vamos desde el 12, dice, entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Imagínense. El 13 dice, y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, un ejército, hermanos, y un gran ejército, en los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, estoy en el versículo 15 de Segundo de Reyes. Imagínense que nosotros los creyentes estamos con el problema. Vemos la situación tan difícil. Estamos viendo la pandemia, hermano. Y nos vamos a correr hacia el pastor. Este siervo, o sea, este joven, dice que salió porque estaba en servicio a Eliseo. Salió y vio carros, gente a caballo. Y dice que todo un ejército. Yo me imagino su rostro de este joven se ha de haber puesto pálido, de haber entrado tembloroso. O sea, ¿qué significaba todo esto? Y nosotros normalmente, hermanos, sin solución llegamos al pastor a decirle esto y esto y esto y esto. ¿Qué hacemos? Esto y el otro ya les he contado que al pastor le ha tocado. No sirve el cañón. Pastor, o sea, a veces no somos, no reconocemos al pastor en decir, fíjese, pastor, que pasó esto, pero ya busqué la manera de solucionarlo. Pastor, pero es que en el programa no está esto. Pastor, o sea, él ya no debería ser el encargado de todo esto. ¿Se da cuenta? Reconozcamos a quienes presiden entre nosotros. Y dice el criado, entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? En el versículo 16 dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
le dijo al joven. Imagínese nada más, querido hermano. Cuando usted llega con esa situación difícil, le dice al pastor, esto me pasa, pastor, o esto está pasando. Y el pastor simplemente le dice, no te preocupes. Dios, el pastor Armando tenía una frase que dice, confía en Dios. Y con su vocecita, a veces estaba sentado en su sillón y decía, confía en Dios, ora en Dios. Y son palabras tan cortas, que dice, ay, a veces quisiéramos encontrar mayor respuesta. ¿Y qué le dijo Eliseo a este joven? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Y se acuerda lo que dice Román, mayores que están con nosotros. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de la presencia de Dios. Pero vemos cómo aquí Eliseo le dice, no tengas miedo. ¿Y cómo no tener miedo si estoy viendo a todo un ejército que está y viene por ti? Si estoy viendo al problemón, si estoy viendo la situación difícil y que incluso hasta puede llegar a descontrolar a veces la iglesia. Todo el culto que estaba planeado en un programa, hay ocasiones en que porque no sirve esto, que porque pasa esto allá, que porque se descontrola y ahí andan saltando números. Entonces, hermanos, miren lo que pasó en el versículo 17 de Segundo de Reyes. Y oró a Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Si por algo le dijo Eliseo a este joven, mayor son los que están con nosotros. Primero le dijo, no tengas miedo, tranquilo. ¿No sabes que mayor son los que están con nosotros? Se impactó. Si tu pastor te dice, confía en Dios, porque Él es más grande que tus problemas, porque Él es más grande que esta situación. Le reconozcamos eso al pastor Gerardo. Sin impedimentos ha pasado hasta lo más complicado. Por eso le digo que Él es todo terreno para mí. Y dice que en el 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos de este joven para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de caballo y de carros. Dice más adelante, de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cómo pudo haber corrido este siervo, hermanos? Miren, cuando dice que oró Eliseo, hermanos, le pidió a Dios que abriera los ojos de este siervo y miró un ejército mucho más grande que los que el pueblo sirio traía, con carros de fuego, con gente a caballo y que descendía del cielo. Qué evento tan impactante. Si tan solo le pidiéramos a Dios, queridos hermanos, que abriera nuestros ojos, que abra nuestros ojos para ver más allá como los pastores miran las cosas. Si tan solo nos abrieran los ojos, miraríamos ese campamento, la cascada, lleno de jóvenes y muchos de sus hijos, hermanos, tomando decisiones para servir a Cristo. Siendo hombres temerosos, yo no digo que no puedan ser exitosos en su profesión. Sí, queridos hermanos. Pero hay quienes hemos ya enfocado a nuestros hijos a lo material y le hemos desatendido de lo espiritual. ¿Con qué visión vio el pastor Armando ese campamento? ¿Con qué visión vio el pastor Armando y Gerardo el anexo? ¿Con qué visión mira ahora el abrir el seminario para el año que viene el pastor Gerardo? ¿Cuáles son los anhelos de su corazón? Usted no los conoce. ¿Qué mira él? A veces parece que estuviéramos también dándole una bomba de tiempo al pastor Gerardo, disminuyéndole su vida. ¿Usted le ha visto que se ha sentido a veces mal del corazón? Y fíjese que ha sido a partir de ahorita que han venido todas estas situaciones de que él enfrentó en la iglesia y ha tomado ese papel.
le he visto sentarse, cansarse y decir, me duele el corazón. Literal, hermano, físicamente. Y si seguimos metiéndole carga al pastor y aquí esto y esto y esto y el otro y que él resuelva todo, pronto no tendremos pastor otra vez en la iglesia. Honremos, hermanos, veamos esta parte de decir cuando reconozcamos a nuestros pastores. A veces los jóvenes, y en lo personal se siente triste en mi corazón porque los jóvenes toman decisiones que a mí me gustaría fuera lo contrario a lo que ellos deciden. A veces corren más por las actividades seculares, jugar fútbol, la escuela incluso. Siempre les he dicho que a ellos los pierdo cuando inician las clases porque muchos pues les dejan mucha tarea y ya les dejo de ver. En las vacaciones pues gracias a Dios ahí se concentran. No todos como quisiéramos, pero a veces los hermanos o los jóvenes en mi caso prefieren otras cosas que atender. Si yo hoy llamara a los jóvenes, vamos a trabajar en la iglesia, vamos a pintar, fueron poquitos, hermanos, son pocos. Cuando el pastor dice, vamos al campamento, vamos a hacer esto, son pocos, ¿verdad? Así que, hermano, en ese sentido, dice que el profeta, ya vamos a terminar, hermanos, el profeta Eliseo abrió los ojos, pidió a Dios que Dios le abriera los ojos a este siervo y miró todo un ejército bajando del cielo. Y entonces el joven pudo comprender cuando Eliseo le dijo, mayor es el que está con nosotros. Y dice que cuando llegó el ejército sirio, sirios más adelante en la lectura, frente a Eliseo, Eliseo volvió a orar a Jehová y pidió que cegara los ojos al enemigo, a todos los sirios. Miren lo contrario. ¿Duda usted que si el pastor Gerardo ora en este momento por su problema soluciona? Cuando él pasó a dar testimonio con su familia en la iglesia, recuerdo cuando el pastor me mencionó y dijo, pues oremos. Le dijo a su yerno, a su hija, oremos para que la niña esté bien. No hemos orado, oremos. Y después de esto, miren qué bendición lo que Dios hizo. Y eso hace la diferencia, hermano. Normalmente, ¿sabe? Usted puede tener esto cuando se le abren los ojos espirituales para ver las cosas más allá. Por su fe, hermano. Usted también puede lograr, pero estamos a veces tan acostumbrados. Le voy a mandar mensaje al pastor para que ore por mi petición. Le voy a mandar mensaje porque a ellos les responde más rápido. Pues no, hermanos. Incluso no debería ser así. ¿Y quién ora por las peticiones de nuestro pastor? Dice la Biblia, ¿habrá algún justo entre vosotros? Porque dice que la oración de fe, la oración del justo puede mucho. La oración de fe salvará al enfermo. Que venga el pastor para que él ore, ¿verdad? Entonces, hermanos, reconozcamos. Y cuando el ejército sirio vino entonces a Eliseo, les fue cegado los ojos. Y miren lo que hizo Eliseo. Los condujo por voz, les dijo, vengan, síganme. Y los llevó al interior de Siria. Y cuando estaban ya en el centro de Siria, dice que les abrió, oró otra vez a Jehová y le dijo, por favor, abre los ojos de este ejército, de estos soldados. Y dice que ellos abrieron sus ojos y se dieron cuenta que ya estaban sitiados por el ejército de Israel en Siria, hermanos, en su propia tierra. Y entonces el rey de Israel dice que le dijo a Eliseo, entonces, ¿los matamos? Y Eliseo le dijo, no, sírvanles una mesa y vamos a darles de comer y vamos a darles de beber. Y se dan cuenta, hermanos, qué es lo que Dios hace cuando abre los ojos. Y me gustaría que usted lea los últimos versículos, porque en el versículo 19, dice, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, en el versículo 6, estamos en los versículos 33, 32, y Eliseo estaba sentado en casa, y con él estaban sentados los ancianos del rey, y envió a él un hombre, mas antes que creo que no es este tampoco,
Aquí, ahorita les digo, hermanos, espérenme. Sí, perdón, es en el versículo, versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Se da cuenta? Ya no volvieron a atacar a Israel. Ya no pasó más. Así que, querido hermano, reconozcamos a los que presiden entre nosotros, a los que son siervos de nuestro Dios. En este caso al pastor Gerardo, porque han sido llamados conforme a un propósito. El Salmo 145, en el versículo 18, dice de la siguiente manera. Quiero que vaya usted con su Biblia, por favor, para que entienda esta porción. Salmo 145, versículo 8, 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Dios oyó a Eliseo en su clamor, y Dios puede oírla a usted a través de la vida de su pastor. Pero también usted hónrelo, usted reconozca lo que su pastor hace, y Dios oirá también a través de usted la atención y la vida de su pastor. Y en Romanos 8:28, ya para terminar esta transparencia, mire, para que podamos reconocer a nuestros pastores. Romanos, acuérdense que está hecho, Romanos capítulo 8, dice de la siguiente manera, hermanos. 8:28, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. El pastor Gerardo fue llamado con un propósito, y no está en la iglesia como nuestro pastor nada más porque él quiso, por jerarquía, adquirir el cargo. Dios lo ha puesto ahí. Ámelo, reconozca su trabajo, reconozca a quien está presidiendo entre nosotros, y téngale por mucha estima, hermanos. Y más que decirle feliz día del pastor, mándele un mensaje y dígale gracias a Dios por la vida de usted, pastor Gerardo. Gracias a Dios porque le permite ser mi pastor, y un día además dará cuenta de mí. Dios le bendiga en esta tarde, y que usted haya aprendido una sensibilidad más acerca de quienes os presiden entre nosotros. Cuídese mucho.